Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial esta emisión número 796 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 3 de diciembre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inconstitucional la famosa, discutida y tan polémica ley Bonilla de allá de Baja California, donde Morena pues se agandalló y quiso ampliarle a Jaime Bonilla Valdés, su candidato y hoy gobernador en funciones, de 2 a 5 años el periodo. Y pues ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente una opinión jurídica donde decide, acuerda, vota unánimemente todos los consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por declarar inconstitucional esa ley Bonilla, decíamos, y pues ahora falta lo que la Suprema Corte de Justicia diga, con eso de que ya ven ustedes que existe la sospecha de que ya también dio su brazo a torcer ante el Ejecutivo representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya controla al Poder Legislativo y pues el Ejecutivo él lo ejerce y ya nada más le falta el judicial, que decíamos con esta prueba, con esta contundente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no va a decir que está equivocado el tribunal. Claro, si se lo ordenan de Palacio, pues va a decir que está equivocado el tribunal, pero esperemos que no, para tranquilidad de México y de los mexicanos, que por lo menos esté ese poder a cargo del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, que pues sea la diferencia en esta forma tan particular, tan peculiar de gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere eliminar todos los contrapesos, así como a los propios organismos autónomos. Esperemos y diremos. Y otro golpe de revés da Estados Unidos del presidente Donald Trump al gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues hay movimientos ahí muy cerrados en cuanto y preocupantes para el gobierno de México, porque allá en Estados Unidos el Congreso estadounidense pues puso como condición que para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, pues tiene que venir una delegación de legisladores estadounidenses a visitar las fábricas, las empresas mexicanas, para ver si es cierto que se está aplicando la famosa reforma, la llamada reforma laboral de la Cuarta Transformación, que no se está aplicando todavía como debiera ser, y es un condicionante del Congreso estadounidense para poder aprobar el TEMEC. ¿Y por qué no se está aplicando? Bueno, en primer lugar, porque los recortes presupuestales del presidente López Obrador pues frenaron la aplicación de esa reforma, que por ejemplo en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje que desaparecen, que van a cambiar de nombre y de dependencia, bueno, pues resulta que no hay recursos para toda la infraestructura que es necesario preparar, y si bien dicen estaría esto terminado allá por el 2022 o 2023. Entonces los más preocupados fueron los empresarios mexicanos, porque pues el gobierno siempre está hablando de intromisión, que no la va a permitir,
estadounidense sobre todo, ya ve que sí la permitió con los migrantes, y ahora con la cuestión de los cárteles de la droga, pues no, hasta el Congreso de la Unión echó su gato a retozar para decir que no se va a permitir la intromisión estadounidense en los problemas que solamente a México atañe atender y resolver, pero ahora el problema es ese. Y esto sería terrible porque, aunque dicen que no tanto, porque se seguiría aplicando el actual Tratado de Libre Comercio, pero este seguiría no hasta el próximo 2020, que es año electoral allá en USA, sino hasta el 2021, si bien nos va, y sí tiene situaciones que mejoran al actual Tratado de Libre Comercio. Pero ese es el otro brete, el problema, la otra prueba de fuego que Estados Unidos le está aplicando al gobierno de la Cuarta Transformación, que ni bien sale de una cuando ya cayó en otra, y esperemos para ver hasta dónde existe esa solidaridad, esas buenas relaciones que habla el presidente López Obrador respecto a Estados Unidos, y que también insiste en lo mismo su canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Pero pues todo esto no es más que consecuencia de esa zigzagueante política de exterior que practica el presidente López Obrador, que desdeña situaciones creyendo que comparando a Trump con el pueblo mexicano, que lo está dejando hacer y deshacer, pero en aquel caso ya son palabras mayores. Y pues el TEMEC está en 3-2 por esta situación, y decíamos, los más preocupados fueron los empresarios, porque pues podrían encontrarle cosas que tampoco a ellos les conviene que se sepan respecto a cómo están interpretando y aplicando la llamada reforma laboral mexicana, que ya por acá les decíamos cómo Carlos Manuel Vasconcelos Guevara de la CTM ya la está aplicando, suspendiendo el cobro de cuotas a partir del 15 de este mes decembrino, y pues también es decíamos un reto para la CATEN, la otra central López Obradorista, y a ver si es cierto que como roncan duermen, dice Vasconcelos Guevara. Pero mientras tanto, pues un nuevo golpe estadounidense a México, y nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, bien, gracias. ¿Y quién miente sobre la crisis económica, la falta de crecimiento y desarrollo en México? ¿Quién miente? El presidente Andrés Manuel López Obrador, que con ese discurso triunfalista de hora y media del domingo allá en el Zócalo para celebrar el primer año de su sexenio, o los expertos que saben lo que dicen, porque lo vemos como son dos discursos totalmente diferentes, opuestos, encontrados, chocan, vaya, las versiones que da el presidente, que habla con una seguridad y que se siente feliz y que está contento, pero por el otro, decíamos, las calificadoras, las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, y acá el mismo Banjico, pues tienen otra opinión, y no solamente bajan las expectativas de crecimiento para este año, que no se va a lograr lo que había dicho el presidente, que hablaba, si recuerdan, un 4%, después de un 2%, y ahorita pues apenas y andaría por el 1%. Pero esto dicen que afectaría también a México para el próximo año, el 2020, y sería un lastre que iría arrastrando por todo el sexenio. ¿A quién creerle respecto a esta crisis que se supone que estamos viviendo? Pues he ahí la interrogante. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, una buena noticia por supuesto, pues dio a conocer una convocatoria para contratar a casi 10,000 nuevos médicos y enfermeros y enfermeras. En realidad se trata de 5,888 médicos, de los cuales
2.170 van a los servicios de urgencia. Y en cuanto a enfermeras, son 2.816, 1.500, de las cuales 1.556 van a los servicios de emergencia. Buena noticia, por no decir que extraordinaria, porque una de las carencias del Instituto Mexicano de Seguro Social es precisamente la falta de médicos, de enfermeras y la carga, la gran carga que le dan, a que obligan muchas veces a los médicos y enfermeras a cubrir exceso de horas, exceso de pacientes, y muchos de ellos conocemos a varios médicos del Seguro Social que han preferido renunciar, pero al mismo tiempo demandan al Seguro Social por la sobreexplotación de sus servicios, la sobrecarga a que los obliga, y decían, esto va en detrimento, con toda razón, va en detrimento de la calidad de médica que se ofrece al paciente. Entonces, es fama pública que llega un paciente del Seguro Social a consulta externa, y ya la auxiliar ya le toca el turno, lo pasa y llega con el médico a su casa y ya tiene el nombre así. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo anda? No, ya está espantoso, ya está haciendo la receta y sin siquiera voltearlo a ver, se la da y ya. ¿Por qué? Porque hay una carga de trabajo excesiva, y ahora con estas contrataciones, pues esperamos que la situación mejore diametralmente, para que haya un mejor servicio, haya menos carga para los médicos, y en beneficio, por supuesto, de los pacientes, porque habrá más atención, una atención más profesional. Y la pregunta es, ¿van a alcanzar los consultorios o van a reducir los horarios de los médicos para darle más agilidad y atender a más gente? Bueno, eso ya será secundario, pero en principio hay más médicos, que es lo que no había. Todos los gobiernos, los últimos 3 gobiernos, Fox, Calderón, Peña Nieto, lo sabían y no resolvían el problema. Ahora, en esta cuarta transformación, que bueno, extraordinario, que sí estén atacando de fondo, para resolver de fondo el problema. Y Rocío Nale, la secretaria de Energía, sabe el riesgo en que está metido el partido Morena, y que podría perder la presidencia municipal de Coatzacoalcos en 2021. Y esto, pues les decíamos ayer, que ya andan repartiéndose los cargos del 2021, ya tiene 3 prospectos, según Víctor Manuel Carranza Rosado, entre ellos el diputado local Amado Grumman Pica. El secretario del ayuntamiento falsifica actas de cabildo, Miguel Guillermo Pintos Guillén, y la diputada federal mediática Tania Cruz Santos. Bueno, pues ahora el regidor primero del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Francisco Zamudio Martínez, decíamos, me atrevo a decir que el único izquierdista del Palacio, auténtico y de toda la vida, pues dio unas declaraciones a nuestro compañero Félix Solarte, donde habla de que la secretaria de Energía, Rocío Nale, ofreció al gobierno municipal de Coatzacoalcos bajar recursos de los programas sociales de Pemex para modernizar el alumbrado público de la ciudad y puerto y municipio de Coatzacoalcos. Ojalá, bienvenidas estas aportaciones. Recuérdese que Pemex siempre apoya a aquellos municipios o comunidades donde tiene presencia, y aquí pues le hemos hablado de que donó 60 millones para el Parque Central, allá en donde fueron los terrenos del campo de béisbol Miguel Hidalgo, y que pues hay un conflicto ahí con una liga de fútbol, porque tenía los terrenos en comodato desde el gobierno de Joaquín Caballero Rossiñol, y esa acta de cabildo fue la que sustrajo ilegalmente el secretario
Miguel Guillermo Pintos Guillén, para introducir una espuria que él prefabricó. Pero ahora, bueno, Rocío Nale sabe y podrían darle un susto y por lo menos está apoyando, que bueno, bienvenida, si es como sea, como haya sido, como haya sido, decía el expresidente Calderón, pero bienvenidos los apoyos que lleguen. Nadie da paso sin guaracho, dicen, y en este caso sería para decirle a Coatzacoalcos, aquí está Morena, está respondiendo, bienvenido, y ya será el electorado el que finalmente decida a quién le da su voto. Pero Rocío Nale sabe que podría fracasar en esta próxima elección 2021 precisamente porque no ha habido resultados de su santo compadre Víctor Manuel Carranza Rosado y el cabildo que lo acompaña. No era mayoría Morena porque de 15 diles nada más tenía 7, la oposición habían 8, pero ya ha ido reclutando sobre todo a los del PRI y uno que otro del PAN para tener mayoría en las sesiones de cabildo y en otros acuerdos y acciones, y eso que pues no toma en cuenta a su síndica, la representante legal, Yasmín Martínez Irigoyen, que sigue en ese plan de denunciar, incluso hasta el Congreso del Estado, pero por el otro, pues a contraataca Carranza Rosado, pidiendo, como ya pidió al Congreso del Estado, con la complicidad de regidores afines, el juicio político contra la síndica Yasmín Martínez Irigoyen. Pero mientras tanto, bienvenida la modernización del alumbrado público y a ver si pues ya cambian también al encargado de esta cuestión, también un izquierdista, Enrique García, tiene otro apellido, no me acuerdo ahorita, pero tenemos que, son muchas las quejas por el pésimo servicio de alumbrado público que hay en la ciudad. Lo vemos diariamente en las estaciones radiofónicas cómo llegan reportes y más reportes porque no funciona ese departamento o subdirección de alumbrado público del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Y recuerdan ustedes el día, ya les platicamos, no lo hemos platicado, eso lo publicamos en nuestra columna de ayer, que se me olvidó comentarla con ustedes, del día en que doña Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador le ganó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso lo publicamos en nuestra columna de ayer. ¿Y cómo fue? Pues ya creo que les habíamos dado un adelanto, que cuando salen del Palacio Nacional caminando hacia el templete del Zócalo capitalino dominical, iba el presidente y se pegó a la valla para ir saludando de mano a hombres y mujeres ahí reunidos y recibiendo sus ayudantes y él los sobres o folders que le daban con peticiones, y doña Beatriz discretamente nada más saludando con la mano izquierda. Pero ya de regreso, terminado el discurso de hora y media del presidente y ya dueña de la situación, doña Beatriz, ¿qué creen? Pues ya llegar a esa zona de vallas, se le adelantó al presidente y era ella la que iba saludando a todo el mundo, la abrazaban y entonces el presidente, que se quedó por aquí, se da cuenta, ¿qué onda? La rebasó por la derecha y ya, espérate, y entendió doña Beatriz, pero doña Beatriz pues no pierde, y es que el mismo presidente le ha dado mucho juego, ya ves que la mandó sin ser funcionaria pública a encabezar un evento de la Secretaría de Marina y Armada de México en el puerto de Veracruz, y le fue muy criticado porque ella no tenía por qué estar con la representación presidencial ahí, pero el presidente hace lo que quiere y a ver quién le dice que no. Bueno, y también pues ya ves que ahora con el homenaje
al general Felipe Ángeles, también fue ella la que leyó la biografía del general, y sin ser funcionaria de gobierno, porque desechó el honor de ser la primera dama, que es un cargo honorífico y que nadie le elige, excepto nada más por ser la esposa del presidente. Pero a ella le quedaba chico porque sus aspiraciones, como se ve, y se vio y se sintió el domingo, son otras. Y cuidado con los que creen que pueden ser los próximos presidentes de México, porque se los puede llevar al baile, no hay duda. Imagínense, ¿usted cree que le va a decir el presidente a la almohada que no? Por favor, ubíquense. Bueno, pues decíamos que en la columna de ayer, que se nos olvidó comentarla, el día que doña Beatriz Gutiérrez Müller robó reflectores a AMLO. Y es que declinó ser primera dama para dejar la discreción de lado. Y las cuentas alegres del primer año y lo que opina la misma SHCP, que decíamos, no andamos bien, definitivamente en cuestión financiera. Y sobre estrategias que prepara ya la SHCP para rescatar la deprimida economía. Y por la otra, ayer decíamos también una cruel realidad, que el presidente beisbolista sigue bateando. La CONCAMIN prevé que sí habrá crecimiento, pero hasta 2022. ¿Sabían ustedes que la 4-3 premiará a Veracruz por la seguridad? Decíamos que porque pues vamos bien y bien estoy viviendo lo mejor, dijo Leonel J. Montaño de la Secretaría de Seguridad Federal, y que seguramente ven con la misma percepción esa mejoría que la ve el gobernador Cuitlagua García. Y en nuestra columna de hoy, que ya también igualmente está en cerejara.com, hablamos de la... es Julián Levarón, el líder popular no populista de México. Lo catapultó la tragedia del ataque terrorista contra familiares. Su humanista y contundente retórica impresiona y convence, y abrió puertas de medios al Senado, donde estuvo hoy, y hasta del Palacio Nacional, donde ayer quiso o no, lo recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a la gente la recibió 8 veces durante la llamada reforma educativa al Levarón con esa tragedia terrible. Ni siquiera el pésame le habían enviado, porque pues han reclamado, exigen justicia, y eso no le gusta al presidente. Ya ve que el día primero de su informe fue el día más violento de la historia de México, con 128 homicidios. Dice, pero eso fue porque hubo 20 y tantos en Unión Coahuila, en la Unión, en Villa Unión Coahuila. Sí, no es por, bueno, que se vuelve selectivo, no, esto sí, no, fueron 128, señor presidente, y son, según las estadísticas, que a usted le gustan mucho cuando le favorecen, el año más violento de la historia moderna de México. Y la retadora carta de Rosario Robles, les hablamos también, preguntamos también con la crisis económica, ¿quién miente? AMLO o expertos, lo que ya abordamos, por cierto. Y también la retadora carta de Rosario Robles al autónomo, entre comillas, fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué le dice? Le narra que bien se conocen, porque cuando ella fue jefa de gobierno, Gertz Manero fue un colaborador de ella, y sabe qué vida y qué acciones realiza y cómo es dentro y fuera del servicio público. Y le dice, le narra todo el montaje que hicieron en el Ministerio Público y el juez de control sobrino de Dolores Padierna Luna y del señor de las ligas René Bejarano, para incriminarla no por la estafa maestra de 5,000 millones de pesos, sino por no haberla evitado, y además por falsificar documentos que ubicaban su domicilio en otra dirección, no en la que vive y tiene registrado oficialmente, y que todo esto pusieron era para fugarse, era para salir del país. Y le dice Rosario Robles
que esto es una chicanada política del régimen contra ella y que se pone a su disposición para que, si se comprueba lo que está diciendo el Ministerio Público y ya el juez de control, ella le firma donde quieran, porque tiene palabra, pero que es una injusticia la que se está cometiendo, y tan lejos ha llegado esto que se ve la consigna política contra los errores, es que ya está en proceso la aprobación del juicio político contra ella en el Congreso de la Unión. Así están las cosas y hablamos aquí también de que Morena huele a gas en Cuacha y Nale le mete billetes de la Secretaría de Energía, y por unanimidad la Suprema Corte, que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero pasó a la Suprema Corte, declara inconstitucional la ley Bonilla de Baja California. Y pues les decíamos ayer lo de el exhorto que nos envió, que envía a toda la población, comunidad en general, la Fundación Te Queremos Ayudar, asociación civil que preside la generosa licenciada Xochitl Mortera Hernández, que protege, cuida, auxilia y ayuda a niños quemados, jóvenes, adolescentes, de todas las edades. No hay límite en esa extraordinaria labor humanitaria de la Fundación Te Queremos Ayudar de Xochitl Mortera Hernández, y que está invitando a la ciudadanía en general para que donen un juguete para la posada navideña de los niños quemados de este próximo sábado 7, y pues ya tenían, son casi 50 niños, tenían 10 juguetes, y le hacían, hasta antier les hacían falta 40, y quienes gusten colaborar en esta humanitaria cruzada como la misma que realiza permanentemente Xochitl Mortera Hernández y su equipo de la Fundación Te Queremos Ayudar, asociación civil, pues pueden acudir a la avenida López Mateos, número 516 de la colonia petrolera aquí en Coatzacoalcos, y una vez más, y por anticipado, le dan las más cumplidas gracias a quienes se sumen a esta generosa intención de festejar a los niños, que también la Navidad no pase desapercibida, y esta posada navideña será este próximo sábado 7 de diciembre. Y hay tiempo todavía, estamos apenas a martes, hay tiempo para que cooperemos todos con esta extraordinaria causa, que es la de darles un momento de alegría a los niños quemados. Y por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 796 de Política a la Mexicana, de este martes 3 de diciembre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante, nos vemos mañana miércoles 4, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Pero mientras tanto, y también como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.